Era trabajadora sexual, pero nadie sabía lo que yo vivía en casa. Hasta el día en que un cliente me salvó de algo peor de lo que cualquier calle podría ofrecerme. Si ya has escondido secretos terribles o conoces a alguien que vive prisionero por el miedo, deja un me gusta aquí abajo, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Esta es una historia sobre cómo a veces la salvación llega de los lugares más improbables. Me llamo Adriana. Hoy tengo 59 años, pero cuando esta historia realmente comenzó, yo tenía 32. Parece que fue hace toda una vida. Y, de cierta manera, lo fue, porque la Adriana de aquella época ya no existe. Ella murió un martes por la noche, y otra Adriana nació de las cenizas. Crecí en una familia de clase media baja, padre metalúrgico, madre costurera. 2 hermanos, una vida sencilla, pero honesta. Estudié hasta terminar el bachillerato. Trabajé como vendedora en una tienda de ropa. A los 23 años conocí a Claudio. Era guapo, encantador, trabajaba como representante comercial, ganaba bien, tenía coche. Me trataba bien, al menos al principio. Nos casamos después de un año de noviazgo. Ceremonia pequeña, luna de miel en Benidorm, apartamento alquilado en la zona este de Madrid. Yo seguí trabajando en la tienda. Él continuó viajando para vender. Los primeros meses fueron buenos, normales, comunes. El cambio comenzó lentamente. Claudio empezó a llegar tarde de los viajes. Veces olía a alcohol, otras veces a un perfume que no era el suyo. Cuando le preguntaba, él explotaba. ¿No confías en mí? Estoy trabajando para mantener esta casa. ¿Y tú me cuestionas? Aprendí a no preguntar. Después vinieron las deudas. Claudio había empezado a apostar. Yo no lo sabía al principio. Él lo escondía bien, hasta el día que llegaron los cobradores a la puerta. Hombres grandes, amenazantes, diciendo que Claudio debía 15.000 euros, que si no pagaba en un mes, habría consecuencias. Cuando confronté a Claudio, él lloró. Dijo que tenía un problema, que no podía parar, que necesitaba ayuda. Prometió que iba a tratarse, que iba a dejar de apostar, que iba a arreglarlo todo. Le creí, porque cuando amas a alguien, quieres creer, pero la deuda seguía ahí. 50.000 euros que no teníamos. Mi sueldo apenas cubría el alquiler y la comida. El suyo estaba completamente comprometido con deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Vendimos el coche, vendimos muebles, pedimos prestado a la familia, pero no era suficiente. Fue Claudio quien lo sugirió. Estábamos sentados en la sala vacía, sin sofá porque lo habíamos vendido, cuando habló. Adriana, hay una forma de conseguir el dinero rápido. Lo miré esperanzada. ¿Qué forma? Él evitó mi mirada. Conozco un lugar donde trabajan mujeres. Ganan muy bien. En una noche podrían hacer lo que tú ganas en un mes. Tardé en entender. Cuando lo entendí sentí náuseas. ¿Me estás pidiendo que me prostituya? No es prostitución, argumentó él. Es trabajo. Es temporal. Solo hasta que paguemos la deuda. Después lo dejas. Te prometo que después lo dejas. Dije que no. Muchas veces grité, lloré. Le llamé monstruo. Él simplemente se quedó ahí sentado, cabizbajo, diciendo que no había otra opción, que los cobradores habían amenazado con romperme las piernas, que era eso o perderlo todo, que era por nosotros. La primera noche fue la peor. Claudio me llevó a un piso en el centro. Metín. Presentó a una mujer llamada Gloria, que administraba el lugar. Ella me miró de arriba abajo, evaluándome. Sirve. Es guapa. Tendrá clientes. Me dio ropa ajustada para ponerme. Tacones altos, maquillaje pesado. Cuando me miré al espejo, no me reconocí. El primer cliente fue un hombre de unos 40 años. Casado, con la alianza brillando. Nervioso. Yo estaba petrificada. Hice lo que Gloria me había ordenado. Fingí. Sonreí. Actué como si quisiera estar allí. Cuando terminó y él se fue, vomité en el baño. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Claudio me recogió, tomó el dinero que Gloria me había dado y me llevó a casa en silencio. Pensé que sería una noche, luego otra,
que después terminaría. Pero la deuda no acababa. Claudio seguía jugando. Cada euro que yo ganaba vendiendo mi cuerpo, él lo perdía en las apuestas. Y yo estaba atrapada, porque ahora los cobradores sabían dónde trabajaba, sabían lo que hacía. Amenazaban con contárselo a mi familia, si no, seguía pagando. Los meses se convirtieron en años. Aprendí a desconectarme, a crear la Adriana que trabajaba y la Adriana que vivía. La Adriana que trabajaba usaba un nombre falso, Monique, vestía ropa provocativa, sonreía a los hombres que pagaban, fingía placer, fingía interés. La Adriana que vivía era otra, callada, rota, vacía. En casa, Claudio cambió completamente. La amabilidad inicial desapareció. Bebía, gritaba, pegaba. Cuando yo intentaba quejarme del trabajo, él decía que era culpa mía, que si yo fuera una mujer mejor, él no habría empezado a jugar, que yo debía estarle agradecida de que me permitiera trabajar, que era afortunada de tener un marido que aceptaba lo que yo hacía. La violencia empeoró. Claudio me pegaba por cualquier cosa, comida sin sal, casa no lo suficientemente limpia, una mirada equivocada. Él sabía que yo no podía irme, porque ¿a dónde iría? ¿Quién me aceptaría? Una prostituta golpeada, sin dinero, cuya familia me repudiaría si se enterara. Mantuve el secreto ante todos. Mi familia creía que trabajaba como gerente en una tienda. Los amigos que aún me quedaban pensaban que todo iba bien en el matrimonio. Nadie veía los moratones que escondía con maquillaje. Nadie veía las lágrimas que lloraba a solas. Nadie sabía que cada noche que salía a trabajar era una tortura doble. La tortura de venderme. La tortura de saber que volvería a casa y sería golpeada. Tenía un cliente habitual, Fernando. Venía a verme una vez por semana. Era diferente a los demás, amable. Hablaba conmigo antes y después. Me preguntaba cómo estaba. Parecía genuinamente interesado. Estaba casado, tenía hijos, pero había una soledad en él que reconocí, una soledad similar a la mía. Una noche, Fernando notó un moratón en mi brazo que el maquillaje no cubrió por completo. ¿Qué es esto?, preguntó tocando suavemente. Nada. Mentí. Golpeé la puerta. Él no lo creyó. Adriana, alguien te hizo daño. ¿Quién? Nadie, insistí. Estoy bien, pero no estaba bien. Y Fernando lo vio. Empezó a preguntar más, a observar más, a notar cuando cojeaba, cuando evitaba ciertos movimientos, cuando hacía muecas de dolor. «Tu marido hace esto, ¿verdad?», preguntó un día. «Él te golpea». No respondí, pero el silencio fue la respuesta. Fernando empezó a venir más a menudo. No siempre para tener sexo, a veces solo para conversar, para darme dinero sin pedir nada a cambio, para hacerme sentir humana. «Mereces algo mejor que esto», decía. «Mereces una vida, no esta existencia». Yo reía amargamente. Una mujer como yo no merece nada. Pero Fernando insistía. Empezó a plantar una semilla, la semilla de que tal vez podría salir, tal vez podría tener una vida diferente, tal vez no necesitaría seguir así. Yo no lo creía, porque Claudio me había convencido de que no valía nada, de que era afortunada de tenerlo a él, de que nadie más me querría, de que merecía las palizas porque era prostituta, porque era sucia, porque era menos que humana. Y entonces llegó aquel martes, la noche que lo cambió todo. Llegué a casa a las 3 de la mañana, como siempre. Claudio estaba esperando, borracho, furioso. Había perdido mucho dinero. Quería que le diera todo lo que había ganado esa noche. Se lo di, pero no fue suficiente. Él empezó a golpearme, más fuerte que nunca. Patadas, puñetazos. Me arrojó contra la pared. Algo se rompió dentro de mí, literalmente. Sentí una costilla crujir. Me desmayé del dolor. Me desperté en el hospital. Luces blancas y brillantes me cegaban. Olor a desinfectante. Sonido de máquinas pitando. Dolor, mucho dolor. Intenté moverme, pero todo me dolía. Costilla rota descubrí después. 3, de hecho. Conmoción cerebral leve.
hematomas por todo el cuerpo, labio partido, ojo morado. La enfermera se acercó cuando vio que estaba despierta. ¿Cómo se siente?, preguntó con amabilidad profesional. Horrible, logré susurrar. Ella asintió. Voy a llamar al médico y hay alguien esperando para verla. Un hombre. Dijo que era un amigo. Mi corazón se disparó. Claudio. Había venido a terminar el trabajo, pero cuando la puerta se abrió era Fernando. Entró despacio, con el rostro preocupado. Vi lágrimas en sus ojos. Adriana, dijo sentándose en la silla al lado de la cama. Gracias a Dios estás viva. Pensé que lo peor había pasado. ¿Cómo me encontraste?, pregunté confusa. Él sostuvo mi mano con cuidado, evitando las heridas. Fui a visitarte anoche, a la hora habitual. Gloria dijo que no habías aparecido a trabajar, que era extraño porque nunca faltabas. Me preocupé. Conseguí tu dirección. Cuando llegué, tu puerta estaba entreabierta. Te encontré en el suelo de la sala, desmayada, sangrando. Llamé a una ambulancia inmediatamente. ¿Y Claudio? Huyó, dijo Fernando con rabia contenida. Cobarde, te dejó allí para morir y escapó. La policía lo está buscando. ¿Vas a presentar una denuncia? No puedo, respondí automáticamente. Es mi marido. Fernando se inclinó más cerca. Adriana, casi te mata. Vas a presentar una denuncia y vas a salir de esta vida. Hoy no era una petición, era una declaración. Y por primera vez, alguien estaba tomando una decisión por mí. Alguien me estaba protegiendo. Lloré. Fernando sostuvo mi mano y me permitió llorar. No voy a dejar que vuelvas con él, dijo firmemente. No voy a dejar que vuelvas a ese apartamento. No voy a dejar que vuelvas con Gloria. Se acabó. Estás a salvo ahora. Pasé 3 días en el hospital. Fernando me visitaba todos los días. Traía flores, bombones, revistas. Hablaba conmigo durante horas. Me contaba sobre su vida, sobre su esposa, con quien tenía un matrimonio sin amor, sobre los hijos que amaba, pero que apenas veía porque trabajaba mucho, sobre cómo se sentía solo a pesar de estar rodeado de gente. Y yo conté mi historia, toda ella, cómo Claudio me había forzado, cómo la deuda nunca terminaba, cómo me pegaba, cómo me sentía atrapada y sin salida. Fernando lo escuchó todo. Cuando terminé dijo algo que nunca olvidé. Adriana, no eres una prostituta, eres una víctima. Hay una diferencia y ahora vas a ser una sobreviviente. Al tercer día, el médico me dio el alta. Pero, ¿a dónde iría? No podía volver a casa. Claudio todavía no había sido encontrado. Mi familia no sabía a qué me dedicaba. No tenía dinero ahorrado porque Claudio me lo quitaba todo. Fernando lo solucionó. He alquilado un apartamento pequeño para ti, dijo, amueblado, pagado por 6 meses. Vas a vivir allí, vas a recuperarte, vas a decidir qué quieres hacer con tu vida, sin presión, sin prisa. Intenté protestar, es demasiado. No puedo aceptarlo. Ya has hecho suficiente. Él negó con la cabeza. Adriana, salvaste mi vida sin saberlo. Aquellas conversaciones, aquellas noches en las que solo hablábamos, me mantuvieron cuerdo. Me hicieron recordar que aún había bondad en el mundo. Ahora es mi turno de salvarte. El apartamento era pequeño pero perfecto. Un dormitorio, salón, cocina, baño, limpio, seguro, silencioso. La primera noche sola, solo caminé por las habitaciones tocando las paredes. Esto era mío, temporalmente, pero mío. Nadie iba a golpearme aquí. Nadie iba a forzarme a hacer nada. Era un santuario. Fernando siguió visitándome, no como cliente, como amigo. Traía comida porque sabía que yo no estaba cocinando. Traía ropa cómoda porque todo lo que tenía eran uniformes de trabajo o ropa de casa rasgada. Traía esperanza cuando yo no tenía ninguna. También trajo a un abogado, un hombre de unos 50 años, llamado Dr. Marcos, especializado en violencia de género y derecho de familia. Hablamos durante horas sobre las opciones: divorcio, orden de alejamiento, proceso penal contra Claudio. Todo parecía imposible, complicado, aterrador, pero el doctor Marcos fue paciente.
Explicó cada paso. Dijo que Claudio probablemente sería arrestado, que yo estaría protegida, que conseguiría el divorcio y quedaría libre de él. Iniciamos los procesos, lentamente, dolorosamente, pero empezamos. Claudio fue encontrado 2 semanas después. Estaba en otra provincia tratando de huir. Fue arrestado, acusado de intento de homicidio, violencia de género, coacción. Cuando lo supe sentí alivio, pero también miedo. Miedo de que encontrara la forma de escapar, de que viniera tras de mí, de que terminara lo que empezó. Fernando notó mi miedo. Contrató seguridad, un hombre discreto que se quedaba en el edificio monitoreando, asegurando que Claudio o sus amigos no se acercaran. Era extremo, era caro, pero Fernando insistió. Tu seguridad no tiene precio, dijo él. Los meses pasaron. Me recuperé físicamente. Las costillas sanaron, los hematomas desaparecieron. Las cicatrices quedaron, pero más pequeñas. Pero la recuperación emocional fue más difícil. Tenía pesadillas todas las noches. Me despertaba sudando, gritando, creyendo que Claudio estaba allí. Tenía ataques de pánico cuando veía a un hombre parecido a él en la calle. Tenía miedo de salir sola. Fernando sugirió terapia. Encontró a una psicóloga especializada en trauma, la doctora Ana. Empecé a verla 2 veces por semana. Las sesiones eran duras. Tenía que repasar todo, todos los años de abuso, de prostitución forzada, de violencia, de miedo. Pero poco a poco empezaba a procesarlo. Empezaba a entender que no era culpa mía, que era una víctima, no la villana. Durante ese tiempo, la relación con Fernando cambió. Ya no éramos cliente y prostituta. Éramos amigos, amigos de verdad. Él me contaba sus problemas, sobre el matrimonio que estaba terminando, sobre los hijos que estaban creciendo, sobre su trabajo estresante. Y yo escuchaba, realmente escuchaba, no como una actuación, sino como una amiga a la que le importaba. Una noche, 6 meses después de haber salido del hospital, Fernando vino a cenar. Yo había cocinado. Era la primera vez que cocinaba para alguien que no fuera Claudio en años. Estaba nerviosa, pero también feliz. Era un acto normal, un acto humano, no una transacción. Cenamos conversando sobre todo, sobre cómo avanzaban los procesos judiciales, sobre cómo la terapia estaba ayudando, sobre cómo yo estaba pensando en volver a estudiar, sobre cómo él se estaba divorciando, sobre cómo sus hijos habían reaccionado bien, sobre cómo él estaba redescubriendo quién era fuera de su matrimonio infeliz. Después de la cena, nos sentamos en el sofá. Hubo silencio, cómoda entre nosotros. Fernando rompió el silencio. Adriana, necesito contarte algo. Se me encogió el corazón. Iba a decir que ya no podía ayudarme, que había hecho suficiente, que era hora de seguir adelante. En su lugar, dijo, me he enamorado de ti. Sé que es complicado. Sé que te estás recuperando. Sé que soy 20 años mayor. Sé que empecé como cliente. Pero en estos meses, al conocerte de verdad, he descubierto a la persona más increíble. Y me he enamorado. No espero que me correspondas. Solo necesitaba que lo supieras. Me quedé paralizada. Nadie me había dicho que me amaba en años. Y cuando Claudio lo decía era mentira. Era manipulación. Pero Fernando había demostrado amor a través de acciones, a través de cuidados, a través de paciencia, a través de respeto. No sé lo que siento, admití honestamente. Estoy confusa, rota. No sé si puedo amar a alguien ahora. Quizás nunca pueda. Él asintió. Entiendo. Y no pasa nada. No tienes que decidir nada. Solo quería que lo supieras. Que cuando estés lista, si algún día lo estás, aquí estaré, esperando. No fue una declaración dramática de película. Fue real, honesta, paciente. Y aquello tocó algo dentro de mí que creía muerto. La posibilidad de amor verdadero. De alguien que me veía como persona. No como un cuerpo, no como un servicio, sino como un ser humano con valor propio. Los meses continuaron.
Fernando siguió presente, pero respetando mi espacio. Yo continué con la terapia, continué con los procesos legales, seguí reconstruyéndome. Y poco a poco empezaba a sentir algo por él. No pasión ardiente, sino afecto genuino, gratitud, respeto y tal vez, solo tal vez, un amor naciendo. Un año después de haber salido del hospital, comenzaron los juicios. Primero fue el proceso penal contra Claudio. Yo tendría que testificar, tendría que contarlo todo, frente al juez, los abogados, el jurado y Claudio. La idea me aterrorizaba. La doctora Ana trabajó conmigo intensamente las semanas previas, preparándome, enseñándome técnicas de respiración, recordándome que estaba a salvo, que él no podía hacerme más daño, que mi voz importaba. Fernando se ofreció a ir conmigo, a sujetar mi mano, pero no podía entrar en la sala de testigos. Llegó el día. Me puse ropa sencilla, pero digna, sin maquillaje cargado, sin ropa provocativa, solo yo. Adriana. Entré en el tribunal con las piernas temblando. Vi a Claudio sentado en el banquillo de los ditocentos de acusados. Estaba más delgado, pálido, pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa que significaba amenaza. Pero no me dejé intimidar. Me senté en la silla de testigos. Puse la mano sobre la Biblia, juré decir la verdad, y lo conté, todo. Cómo me forzó a la prostitución, cómo se llevaba todo el dinero que yo ganaba, cómo me golpeaba regularmente, cómo casi me mata ese martes. Mi voz tembló algunas veces, cayeron lágrimas, pero no me detuve. No, dejé que Claudio me silenciara de nuevo. Su abogado intentó desacreditarme. Hizo preguntas sobre mi vida como prostituta. Sugirió que yo había elegido aquello, que estaba mintiendo sobre la coerción, que provocaba las palizas, que era una mujer problemática. Cada palabra era una puñalada, pero el doctor Marcos me preparó. Respondí con calma, con firmeza. La verdad era la verdad. No podía ser distorsionada. Claudio también testificó. Mintió sobre todo. Dijo que nunca me forzó, que fui yo quien quiso trabajar como prostituta, que él intentó impedírmelo pero no pudo, que solo me golpeó esa última vez porque descubrió que le estaba robando. Cada mentira salía fácil de su boca, como si lo hubiera practicado, pero había pruebas, fotos de mis heridas, registros médicos, declaración de Fernando sobre la condición en la que me encontró, declaración de Gloria, que admitió que Claudio la obligaba a mantenerme trabajando incluso cuando estaba herida. Testimonios de vecinos que oían gritos. Todo se acumuló contra él. El juicio duró 3 días, 3 días agotadores de revivir el trauma, de ver al hombre que me destruyó intentando destruir mi credibilidad, de luchar por justicia. Al final, el jurado deliberó. Culpable. Todos los cargos. Claudio fue condenado a 12 años de prisión. Intento de homicidio, violencia doméstica agravada, coacción, proxenetismo. Cuando escuché el veredicto, me derrumbé. Fernando me sostuvo. Se acabó, susurró. Se acabó de verdad. Eres libre. Y lo era. Libre de la prisión que Claudio había construido. Libre del miedo constante. Libre para reconstruir. El divorcio fue más simple. Con la condena criminal no había defensa. El matrimonio fue anulado. No me quedé con nada de él porque no había nada que tener. Solo deudas. Pero yo tampoco le debía nada. Era empezar de cero. Pero era un comienzo. Después de los juicios, algo cambió en mí. Había enfrentado mi peor miedo. Había mirado a Claudio a los ojos y no me había doblegado. Había contado mi historia y me habían creído. Había justicia. Y ahora tenía que decidir quién sería de allí en adelante. Fernando seguía presente, pero mantenía una distancia respetuosa. Él también se había divorciado. Estaba viviendo solo, reconstruyendo la relación con sus hijos. Nos veíamos regularmente, cenas, paseos, conversaciones largas.
pero sin ninguna presión para ir a más. Fui yo quien tomó la iniciativa. 3 meses después del juicio, invité a Fernando a cenar ahí, mi apartamento. Cociné una comida especial. Me puse ropa bonita. Me arreglé el pelo. Cuando él llegó, notó la diferencia. «Estás preciosa», dijo. «Estás radiante». «Gracias», respondí nerviosa. «Tengo algo que decirte». Nos sentamos en el sofá después de cenar. Le tomé la mano. «Fernando, me salvaste. Literalmente salvaste mi vida. Me diste seguridad, dignidad, esperanza cuando no tenía ninguna. Y durante este tiempo descubrí que te amo. No por gratitud, sino por quien eres. Por cómo me tratas. Por cómo me haces sentir humana». Vi lágrimas en sus ojos. «Pero necesitas saber algo», continué. «Todavía estoy rota. Todavía tengo pesadillas. Todavía tengo días malos. No sé si puedo ser lo que mereces. La intimidad física me asusta. El tacto a veces me provoca flashbacks. Voy a necesitar tiempo, mucho tiempo, quizás para siempre». Él tiró de mi mano, a sus labios, y la besó suavemente. «Adriana, no quiero una mujer perfecta. Te quiero a ti, con todas tus cicatrices, con todo tu trauma, con todo el tiempo que necesites. No tengo prisa, tengo el resto de la vida, y quiero pasarlo contigo». Comenzamos una relación ese día, pero fue diferente a cualquier relación que había tenido. Estaba basada en el respeto, en el consentimiento constante, en la comunicación. Fernando nunca asumía. Siempre preguntaba: «¿Puedo besarte? ¿Puedo abrazarte? ¿Estás cómoda?». Cada contacto era mi elección. Cada momento de intimidad ocurría a mi ritmo. Pasaron 6 meses hasta que pudimos tener intimidad física completa. 6 meses de su paciencia, de mis retrocesos, de noches en las que lo intentábamos y yo entraba en pánico, de lágrimas, de frustración. Pero Fernando nunca se rindió, nunca me hizo sentir inadecuada. Simplemente esperó. Y cuando finalmente sucedió, fue sanador. No fue perfecto. Tuve momentos de disociación, momentos de flashbacks. Pero Fernando lo notó, se detuvo, me sostuvo, esperó a que regresara. Y continuamos solo cuando yo estuve lista. Fue la primera vez que el sexo se trató de amor, de conexión, de elección, no de transacción o violencia. Pero no todo era color de rosa. Había complicaciones. La familia de Fernando no lo aceptó bien. Sus hijos, especialmente su hija mayor, cuestionaron: «¿Cómo puedes estar con una prostituta? Incluso una es prostituta. ¿Qué dirá la gente?». Fernando se mantuvo firme. «Adriana no se define por el pasado. Se define por quién es ahora. Y quién es la mujer que amo. Si no pueden aceptarlo, el problema es suyo». Con el tiempo sus hijos vinieron a conocerme. Una cena tensa, donde fui evaluada, donde sentí un juicio constante, pero intenté ser yo misma, honesta, abierta. Al final de la noche, la hija de Fernando, Camila, me apartó. «Gracias», dijo inesperadamente. «¿Por qué?», pregunté confundida. «Por hacer feliz a mi padre otra vez. No lo había visto así en años. Eres buena para él, y él es claramente bueno para ti. Siento haber juzgado antes de conocerte». Aquello significó más de lo que ella sabía, porque la aceptación no era algo que esperaba. Pensaba que siempre sería marginada, siempre sería prostituta, siempre sería menos, pero, lentamente, estaba descubriendo que podía ser más. Decidí volver a estudiar. Solo había terminado la educación secundaria. Quería más. Quería ir a la universidad. Fernando me apoyó completamente. Pagó un curso de preparación preuniversitaria. Estudié intensamente. Entré en trabajo social. Quería trabajar con mujeres, con víctimas. Quería usar mi experiencia para ayudar. Empezar la universidad a los 35 años fue un desafío. Estaba rodeada de jóvenes de 18, pero también había una ventaja. Había vivido. Tenía una perspectiva que ellos no tenían. Los profesores me respetaban. Mis compañeros me buscaban para los trabajos en grupo. Durante el segundo año de universidad, sucedió algo que no esperaba.
Gloria, mi antigua Madame, apareció. Estaba enferma. Cáncer terminal. Quería verme, hacer las paces. Estité. Pero la doctora Ana dijo que quizá fuese parte de la sanación, confrontar el pasado de forma controlada. Fui al hospital donde estaba Gloria. Estaba irreconocible, flaca, pálida, frágil. Cuando me vio, lloró. Adriana, perdón, por todo, por haber participado en lo que Claudio te hizo, por haberte mantenido allí aún viendo que sufrías, por haber puesto el dinero por encima de tu humanidad. No espero el perdón. Solo quería que supieras que me arrepiento. Miré a la mujer que había sido parte de mi prisión y sentí nada, ni rabia, ni odio, solo vacío. Gloria, tú tomaste decisiones, yo tomé decisiones, Claudio tomó decisiones, todos pagamos precios. Tú estás pagando el tuyo, yo pagué el mío. No te perdono, pero tampoco te culpo más. Simplemente sigo adelante. Salí de aquel hospital más ligera, porque finalmente lo había dejado ir. Había dejado de cargar con el peso de todo lo que había sucedido. Había elegido vivir en el presente, no en el pasado. En el tercer año de universidad, sucedió algo que no esperaba. Estaba haciendo prácticas en un centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia cuando una de las mujeres a las que asistía me reconoció. Era Cristina, la mujer que había trabajado conmigo en el apartamento de Gloria años atrás. ¿Adriana?, preguntó ella dubitativa. ¿Eres tú? Mi primer instinto fue negarlo, fingir que no era yo, proteger mi secreto. Pero la miré. Vi el mismo dolor en sus ojos que yo había cargado. Decidí ser honesta. Sí, soy yo, Cristina. ¿Cómo estás? Ella rompió a llorar. Mal, muy mal. Salí de aquel lugar hace años. Me casé, tuve hijos. Creí que había escapado. Pero mi marido descubrió mi pasado. Me golpea por eso. Dice que soy una sucia, que me lo merezco, que nadie más me querría. No sé qué hacer. El choque de reconocer mi propia historia fue como un puñetazo. Me senté con ella, le sujeté las manos, le conté mi historia, toda ella, cómo Claudio me obligó, cómo Fernando me salvó, cómo lo denuncié, cómo me reconstruí, cómo estaba estudiando para ayudar a mujeres exactamente como nosotras. Cristina me miró con una esperanza que no había tenido en años. ¿Conseguiste salir? ¿De verdad? ¿Lograr el divorcio? ¿Reconstruir tu vida? Asentí. Y tú también puedes. No tienes que cargar con la vergüenza del pasado. No tienes que aceptar el abuso porque crees que lo mereces. Mereces amor, respeto, dignidad. Y voy a ayudarte a conseguirlo. Trabajé con Cristina durante meses. La ayudé a conseguir una orden de alejamiento, a tramitar el divorcio, a encontrar una vivienda segura para ella y sus hijos, a contactar con terapia, con asistencia financiera, con una guardería para los niños, con un curso de formación profesional. Cada paso era familiar, porque habían sido mis propios pasos. Ver a Cristina reconstruirse fue una cura adicional para mí, porque estaba transformando el dolor en propósito. Estaba usando el trauma para el bien. Y eso le daba significado a todo lo que había pasado. Fue durante ese tiempo cuando Fernando me hizo la pregunta que lo cambió todo. Estaba cenando en su casa. Ahora cocinábamos juntos, una actividad que nos conectaba. Después de la cena, tomó mi mano. Adriana, hay algo que quiero preguntarte. Pero antes, debes saber que puedes decir no, sin presión, sin expectativas. Mi corazón se disparó. Él continuó. Me haces feliz, más feliz de lo que jamás he sido, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. No porque sienta que debo, no por pena, no por gratitud, sino porque te amo profundamente. Así que te pregunto, Adriana, ¿quieres casarte conmigo? Sacó una caja pequeña del bolsillo. Dentro había un anillo simple pero hermoso. Me quedé paralizada. ¿Matrimonio? Después de todo lo que había pasado con Claudio, después de años asociando el matrimonio con la prisión, con la violencia, con el trauma, pero miré a Fernando, al hombre que me había salvado, que
Había esperado pacientemente, que me había amado a través de la curación, que nunca había exigido nada, que solo había dado. Y me di cuenta de que el matrimonio con él sería diferente. Sería una elección, sería una asociación, sería amor verdadero. Sí, respondí con lágrimas cayendo. Sí, quiero casarme contigo. Él me besó. Dulce, gentil, respetuoso como siempre era. Y en aquel momento todas las piezas finalmente encajaron. Ya no estaba rota, estaba reconstruida, diferente pero completa. Nos casamos 6 meses después. Una ceremonia pequeña pero hermosa. Solo las personas que importaban. La doctora Ana estaba allí. El doctor Marcos también. Cristina y sus hijos. Los hijos de Fernando que ahora me aceptaban completamente. Amigos de la universidad. No invité a mi familia de origen. Había intentado reconectar años antes, pero no conseguían aceptar mi pasado. Dolía, pero lo entendía. La familia no es solo sangre, es quien elige quedarse. Durante la ceremonia, Fernando escribió sus propios votos. Adriana dijo con voz embargada: cuando te conocí estaba buscando un escape, una conexión superficial, algo para llenar un vacío. Pero encontré mucho más. Encontré fuerza, encontré resiliencia, encontré el amor más puro que he conocido. Me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que la curación es posible, que el amor puede surgir de las cenizas. Prometo honrar tu camino, respetar tus cicatrices, ser paciente con tu proceso y amarte todos los días por el resto de mi vida. Mis votos fueron más sencillo. Fernando, me salvaste, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Me mostraste que podía ser amada, que merecía amor, que no me definía mi peor momento. Prometo amarte con la misma paciencia con que tú me amaste, honrarte como tú me honraste y construir una vida hermosa contigo, una vida de verdad, no solo una existencia. Después de la boda, me mudé a casa de Fernando. Era grande, cómoda, pero estaba llena de recuerdos de su matrimonio anterior. Juntos la rediseñamos. Hicimos nuestro espacio, pintamos paredes, compramos muebles nuevos, creamos un nuevo comienzo también en el plano físico. Me gradué en trabajo social a los 39 años. Fernando estaba en la audiencia llorando de orgullo. Era un logro que lo simbolizaba todo. Había pasado de ser una prostituta forzada a una profesional que ayudaba a otras mujeres. Había transformado el trauma en una misión. Conseguí un empleo en una ONG especializada en víctimas de trata de personas y prostitución forzada. El trabajo era duro emocionalmente. Veía a chicas jóvenes pasando por lo que yo pasé. Veía a mujeres atrapadas por proxenetas. Veía a víctimas que no creían que podían escapar. Pero también veía esperanza. Veía a mujeres que salían adelante, que se reconstruían, que sobrevivían. Fue en ese trabajo donde ocurrió el enfrentamiento final que no esperaba. Estaba atendiendo a una nueva clienta cuando ella me habló de su proxeneta. Describió a un hombre que me resultaba familiar, muy familiar. Cuando le pregunté el nombre, ella me dijo: se llama Claudio. Salió de prisión hace 6 meses por buena conducta. Mi mundo se detuvo. ¿Claudio había salido? Debería haber permanecido en prisión 4 años más. ¿Cómo había salido tan pronto? Entré en pánico. Llamé al doctor Marcos. Él investigó. Claudio había salido efectivamente por buena conducta. Y, lo que es peor, la orden de alejamiento había expirado. Legalmente podía acercarse a mí. El miedo regresó. Aquel miedo primitivo que pensé que había superado. Claudio estaba libre. ¿Y si venía a buscarme? ¿Y si quería venganza? ¿Y si intentaba hacerme daño de nuevo? Fernando notó mi pánico. Contrató seguridad nuevamente. Instalamos alarmas en la casa. Yo no salía sola. Estaba viviendo en una prisión otra vez, una prisión de miedo. La doctora Ana trabajaba conmigo intensamente. Esto es normal, me decía. El TEPT
puede ser reactivado por detonantes. Pero tú no eres la misma Adriana de antes. Eres más fuerte, estás más preparada y no estás sola. Racionalmente sabía que era verdad, pero emocionalmente estaba aterrorizada. 2 semanas después de descubrir que Claudio estaba libre, él apareció. No en casa, no en el trabajo, sino en el supermercado donde hacía la compra. Estaba en la fila de la caja cuando lo vi, al final del pasillo, observándome. Nuestros ojos se encontraron. Él sonrió. Esa sonrisa. Solté el carrito de la compra. Corrí. No miré hacia atrás. Solo corrí hasta el coche, cerré las puertas con seguro. Llamé a Fernando temblando. Él estaba allí. Claudio estaba allí. Me vio. Sonrió. Fernando llegó en 20 minutos. Me llevó a casa. Llamó a la policía. Pero la policía no podía hacer nada. Claudio no me había tocado. No me había amenazado verbalmente. Simplemente me había visto en un lugar público. No era un delito. La frustración era sofocante. El doctor Marcos consiguió una nueva orden de alejamiento, pero un papel no impedía a Claudio observarme de lejos, encontrarme accidentalmente, aterrorizarme sin tocarme. Fue Fernando quien sugirió una solución radical. Vamos a mudarnos a otra comunidad autónoma, empezar completamente de cero, lejos de Claudio, lejos de todo. Puedes pedir un traslado a otra ONG. Yo puedo trabajar desde cualquier sitio. Vamos a empezar de nuevo, de verdad. La idea era tentadora y aterradora. ¿Dejarlo todo? Amigos, trabajo, la vida que había construido, pero seguir viviendo con miedo era peor. Decidimos mudarnos. Nos mudamos a Valencia 3 meses después. Lejos de Madrid, lejos de Claudio, lejos de todo lo que representaba el pasado. Fernando vendió la casa. Yo pedí un traslado a una ONG asociada en la comunidad valenciana. Dejamos atrás una ciudad entera. Recuerdos, trauma, miedo. Los primeros meses fueron de readaptación, una ciudad nueva, nuevos vecinos, nuevo trabajo, todo desconocido, pero también todo limpio, sin fantasmas del pasado en cada esquina, sin miedo a encontrarme con Claudio en el supermercado, sin una prisión de terror. Compramos una casa pequeña cerca de la playa. Todas las mañanas nos despertábamos con el sonido de las olas. Desayunábamos en el balcón mirando el mar. Era una paz que nunca había experimentado. Fernando empezó a escribir los libros que siempre quiso. Yo me sumergí en el trabajo con renovada pasión. La ONG en Málaga era más pequeña, pero igualmente importante. Trabajaba con mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, tráfico, prostitución forzada, violencia doméstica. Cada caso era un espejo de mi pasado, y cada caso era una oportunidad para marcar la diferencia. Conocí a Julia allí, una joven de 17 años que había sido traficada del interior a la capital, obligada a prostituirse, golpeada, amenazada. Cuando llegó a la ONG, estaba destrozada, sin esperanza, sin creer que una vida diferente fuera posible. Trabajé con ella, intensamente. Compartí mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que yo lo sabía, que yo había estado donde ella estaba, que había sobrevivido, que ella también podría sobrevivir. Julia floreció, con terapia, apoyo, educación. Volvió a estudiar, consiguió un empleo, se mudó a una vivienda asistida. Y un día, 2 años después de conocerla, me abrazó y me dijo: «Salvaste mi vida. Sin ti, habría tirado la toalla, pero me mostraste que un futuro es posible. Gracias». Aquellas palabras lo validaron todo. Cada momento de dolor, cada cicatriz, cada lágrima, porque se había transformado en algo más grande, en propósito, en la misión de salvar a otras. 5 años después de mudarme a Málaga, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Marcos. Adriana, dijo, tengo una noticia. Claudio murió. Un ataque al corazón. En la cárcel. Había vuelto a prisión por violar la orden de alejamiento de otra mujer. Murió ayer. Colgué el teléfono. Me senté. Esperé a sentir algo. ¿Alivio?
alegría, tristeza, pero sentía nada. El hombre que me había destruido y ahora estaba muerto. Y yo no sentía nada. Se lo conté a Fernando. Él me abrazó. ¿Cómo estás?, preguntó. No lo sé, admití. Pensé que sentiría algo, pero solo siento vacío. La doctora Ana, con quien seguía hablando ocasionalmente, me lo explicó. Es normal. Has procesado tanto a lo largo de los años que ya no tiene poder sobre ti. Su muerte es solo una formalidad, el cierre de un capítulo que ya habías clausurado emocionalmente. Ella tenía razón. Claudio había estado muerto para mí durante años. Su muerte física no hizo más que confirmarlo. Los años continuaron, pacíficos, productivos. A los 45 años me convertí en coordinadora de la ONG. A los 50 estaba formando a nuevas trabajadoras sociales, compartiendo conocimiento, enseñando no solo teoría, sino también práctica. Cómo afrontar el trauma, cómo no dejarse destruir por las historias que escuchaba, cómo mantener la esperanza cuando todo parecía desesperanzador. Fernando y yo envejecimos juntos, canas, arrugas que contaban historias, cuerpos que ya no eran jóvenes pero que eran nuestros, felices, amados, íntegros. Celebramos 10 años de matrimonio, luego 15, luego 20. Los hijos de Fernando, ahora adultos con sus propios hijos, nos visitaban con regularidad. Los nietos me llamaban abuela Adriana. Esos niños nunca sabrían mi historia completa, solo sabrían que su abuela trabajaba ayudando a la gente, que la abuela era fuerte, que la abuela quería al abuelo de una forma hermosa. A los 57 años escribí un libro, una autobiografía, contándolo todo, desde que Claudio me forzó a la prostitución hasta que Fernando me salvó, y la reconstrucción completa. Fernando lo editó. Encontramos una editorial pequeña. No esperaba mucho, pero el libro resonó. Las mujeres me contactaban diciendo que mi historia les había dado valor, que habían salido de situaciones abusivas, que habían buscado ayuda, que habían vuelto a empezar. Cada mensaje era un regalo. La prueba de que el dolor había tenido un propósito mayor. Me invitaron a dar conferencias en universidades, en ONS, en congresos. Contaba mi historia, no con vergüenza, sino con dignidad, con fuerza, con esperanza. Y veía en los rostros Les dije a la audiencia que las palabras importaban, que alguien necesitaba escuchar. Fue en una de esas charlas donde sucedió algo inesperado. Después de terminar, una mujer de unos 60 años se acercó. ¿Adriana?, preguntó ella vacilante. ¿Eres tú? ¿Mi hermana Adriana? La miré. No la reconocí en el primer momento. Luego sí la reconocí. Era Marcia, mi hermana menor a la que no veía hacía más de 30 años. Marcia, susurré. Ella empezó a llorar. Lo siento mucho. Por todo. Por cómo la familia te abandonó cuando se enteró. Por no haberte buscado. Por haber juzgado sin entender. Leí tu libro. Lo entendí todo. Y me siento tan avergonzada. Nos abrazamos. Lloramos. Años de rencor no desaparecieron instantáneamente, pero era el comienzo de una reconciliación, de una reconexión, de una familia que tal vez podía salvarse. Hoy tengo 59 años, 27 años desde aquel martes en que Fernando me salvó, la mitad de mi vida. Y puedo decir honestamente que estos años han sido los mejores, no porque hayan sido fáciles, han sido difíciles, dolorosos, desafiantes, pero han sido míos, elegidos, vividos con propósito. Fernando todavía está conmigo, 79 años ya, cabello blanco, pasos más lentos, pero sus ojos aún brillan cuando me mira. Todavía me prepara café todas las mañanas, aún sujeta mi mano cuando caminamos por la playa, todavía me ama con la paciencia que salvó mi vida. Sigo trabajando, medio tiempo ahora, pero trabajo. Porque mientras haya mujeres sufriendo, quiero ayudar. Quiero ser la voz que diga que la salida existe, que el amor verdadero existe, que la reconstrucción es posible. No importa la edad,
No importa cuánto tiempo se haya perdido, nunca es tarde. Para ti que me estás escuchando, que tal vez estás en una situación similar, que estás siendo forzada, abusada, controlada, te digo, no estás sola. Hay una salida. Puede que no la veas ahora. Puede parecer imposible, pero existe. Llama a la comisaría de la mujer, busca una ONG, cuéntale a alguien, busca ayuda, porque mereces una vida de verdad, no una existencia de dolor. Y para ti que eres como Fernando, que ves más allá de la superficie, que ofrece ayuda sin juicio, que tiene paciencia para esperar la curación, eres un héroe, no con capa, sino con corazón. Sigue siendo luz, sigue creyendo, sigue amando, porque el amor salva, literalmente salva vidas. Yo era una prostituta, pero nadie sabía lo que pasaba en casa. Nadie sabía que era forzada, que era golpeada, que vivía en una doble prisión, hasta el día que Fernando me salvó. No solo físicamente, sino que me dio herramientas para salvarme a mí misma. Él no me rescató y ya está. Me dio apoyo para que yo pudiera rescatarme. Me dio tiempo para sanar. Me dio amor para florecer. Y hoy, 27 años después, ya no soy víctima. Soy superviviente. Soy profesional. Soy esposa. Soy una mujer que transformó el trauma en misión. Tengo 59 años. Cicatrices que no desaparecieron, pero que ya no duelen. Recuerdos que no se borraron, pero que ya no me controlan. Y la paz que viene de saber que mi historia no terminó aquel martes. Solo comenzó. Si pudiera volver y cambiar algo, no lo cambiaría. Porque cada momento me trajo hasta aquí, hasta Fernando, hasta el propósito, hasta la paz. Y este viaje, por más doloroso que haya sido, valió cada lágrima, porque me hizo quien soy, fuerte, superviviente, completa. Esta es mi historia, de la prisión a la libertad, de la víctima a la superviviente, de la desesperanza al propósito. Y si hay un mensaje que quiero dejar es este: nunca es tarde. Nunca es tarde para salir. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para vivir. Yo soy Adriana, ex víctima de trata de personas, ex superviviente de violencia doméstica, asistente social, esposa, autora y finalmente libre.